estoy, por siempre durará. Grande gozo para mí, cuán hermosos, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo para mí, cuán hermosos, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo para mí, cuán hermosos, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo para mí, cuán hermoso Jesús. Paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Quiero aclarar que no tengo los derechos de autor de esta alabanza. Escribe Habacuc en el capítulo 3, versículos 17 y 18. Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Lo leí capítulo 3, versículos 17 y 18 en la Nueva Traducción Viviente. Reflexionemos. ¿Piensas más en las dificultades que en las oportunidades? ¿Miras más lo que te falta que lo que ya tienes? ¿Eres de las personas que ven el vaso medio vacío en lugar de poder verlo medio lleno? ¿Enfrentas la vida viendo la inmensidad del problema en lugar de ver la inmensidad que tenemos como Dios? Bueno, si esa es tu situación, mi situación o nuestra situación, ¿sabes qué? Estamos en dificultades. Y lo primero que necesitamos, en primer lugar, es mejorar nuestra actitud. La actitud lo dice todo. Viendo el pasaje de Habacuc, me es imposible no recordar aquella película de Anthony Quinn, un famoso actor de Hollywood que tuvo sus momentos cumbres allá en la época de los 50, 60, donde, a propósito de Oscar y con todo lo que acaba de ocurrir hace unos días en esa ceremonia, bueno, él ganó 2 Oscar allá en los 50. Era un actor de origen mexicano. Y bueno, acá en México, en un momento dado, mucha gente le decía
en lugar de Anthony Quinn le decía Alcoholic Quinn. Y no es precisamente porque él tuviera alguna adicción excesiva a la bebida. No, esto de decirle Alcoholic Quinn es porque él hizo un comercial con un eslogan que hasta la fecha tiene mucha vigencia. Un eslogan así como el que recién utilizamos de esta marca comercial de tenis, Just Do It, que significa solo hazlo. Bueno, él hizo desde entonces ese comercial y en él se utiliza una frase increíble, una frase que dice: si las cosas se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. Y este eslogan utilizado en ese comercial para una marca de licor tuvo de verdad un éxito enorme comercialmente hablando, y muchos nos quedamos a veces ni siquiera con la situación de ver al gran actor, sino de ver esa frase y de ver cómo esto le daba realce a lo que estaba haciendo. Bueno, hay una película en especial, una película que más o menos quiero resumirla así. Dos hombres se asocian para un megaproyecto empresarial. Invierten absolutamente todos sus recursos. En especial, uno de ellos invierte todo su dinero, todo su capital. Todo parece marchar sobre ruedas, pero apenas unos días, y particularmente un día antes de la inauguración, sobreviene la tragedia. El fuego arrasa con todo y llega el desastre total. Todo el tiempo, el dinero, todos los recursos invertidos literalmente se van a la basura. La ruina absoluta. Pero precisamente hablando de actitud, lo increíble es la reacción. Uno de ellos le dice al inversionista mayor, el que ya habíamos dicho que había puesto prácticamente todo su dinero, le pregunta: ¿estás enojado conmigo? Tal vez fue mi culpa por no prever algunas situaciones, algunos imprevistos. A lo que el otro contesta viéndolo fijamente: enséñame a bailar. ¿Qué? Sí, enséñame a bailar. Y de verdad que esto es para meditar, para reflexionar. ¿Bailar en un tiempo de tragedia? ¿Bailar cuando parece que se ha perdido todo? Y bueno, ahí en la película lo hacen. Y lo hacen con el fondo de esa melodía, cuyo título es el mismo de la película, una melodía llamada Sorba el Griego. Y bueno, quiero aclarar, y no estoy diciendo que el baile solucione las tragedias. No fue el baile, solo fue una forma de actitud, de expresar que en cualquier situación o circunstancia, por más trágica que sea, uno puede ver oportunidades aún en las peores dificultades, aún en las peores tragedias. Y vale la pena aquí también reflexionar lo que ha ocurrido en estos últimos 2 años. Han sido difíciles, yo diría que hasta trágicos. Nuestras vidas arrasadas por esa pandemia mundial que trajo muerte en muchos casos de familia, de amigos, de hermanos en la fe, de vecinos. Pero no solamente eso, sino que además afectó y sigue afectando la salud, la economía. El desempleo creció y sigue creciendo con todo lo que esto significa. Pero además ocasionando disturbios políticos y particularmente los que vivimos aquí en México,
por toda la corrupción que día a día sigue saliendo. Y si esto no fuera suficiente, ahora mismo guerra en Ucrania, creando luchas económicas, creando inestabilidad social y, para rematar, por si no fuera suficiente, desastres naturales. Aquí en México decimos llueve sobre mojado. Y en medio de todo este panorama sombrío, podemos ver aún oportunidades. ¿Podemos ver aún o tener esperanza? Bueno, quiero decirte que la Escritura afirma que la adversidad es un puente que nos conduce a una relación más profunda con Dios. Si hay algo que particularmente, esto es opinión, creo que una de las grandes enseñanzas de esta pandemia, que son muchas, pero particularmente en mi opinión, una de las grandes enseñanzas que Dios nos quiso mostrar o que Dios nos quiso hacer ver es la necesidad de tener una relación más profunda con Él. De dejar en muchos casos la religión, de dejar en muchos casos el ritualismo, de dejar en muchos casos la apariencia, de dejar en muchos casos la esfera de comodidad en que muchos habíamos caído. Dios no quiere religión, Dios no quiere ritualismo, Él no se agrada de sacrificios, como dice David en el Salmo 51, 15 al 17. Él se agrada de un corazón, de un espíritu quebrantado, de un corazón contrito y humillado. Y muchos de nosotros, ojalá que hayamos podido entender que no solamente nosotros, aquí me refiero particularmente a aquellos que de una u otra manera somos instrumentos para compartir mensajes de la Biblia al pueblo de Dios. De enseñar, de transmitir. Que lo importante es que la gente aprenda, que aprendamos a tener una relación personal, una relación individual, en primera instancia, una relación con Dios. Y creo que muchos lo habíamos prácticamente dejado de lado. Muchos de nosotros todavía seguimos con la idea de que solamente el domingo. Y ya hemos hablado al respecto de que el domingo es un día especial. Pero no por ello significa que los otros 6 días nos olvidemos de Dios. Y que en la medida de nuestras posibilidades, en la medida de nuestras fuerzas, en la medida de nuestros alcances, cada día, como dice el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cada día hay que seguir al Señor, y eso solamente se logra teniendo una relación personal con Dios. Y creo que todo esto que pasó, y ya dije, esto es mi opinión, creo que una de las grandes enseñanzas es ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Estoy siguiendo una relación o simplemente sigo una religión? Hay que recordar que con su ayuda podemos aprender a expresar nuestro duelo por lo perdido en el caso que todos conocemos, pero también a derribar los obstáculos que nos puedan estar impidiendo crecer y recuperar el gozo con el Señor, con una actitud que nos permita levantarnos de todas estas caídas, de todos estos problemas, de todas estas dificultades. Por eso es que el título de esta serie es ese: levántate, levantémonos. Si estamos dolidos, si estamos angustiados, si estamos tristes, si estamos cansados, si el agotamiento espiritual incluso ha llegado a nuestra vida, el Señor dice: levántate, levantémonos. Mira, Pablo lo que escribió, primera carta a Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 8, y lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Por supuesto, la religión cristiana hace que nuestra vida sea mucho mejor, pero solo cuando uno está contento con lo que tiene.
porque cuando nacimos no trajimos nada al mundo, y cuando muramos tampoco podremos llevarnos nada. Así que debemos estar contentos de que tenemos ropa y comida. Y esto quiero decirte, no es una actitud mediocre, no es una actitud conformista. Esto es una realidad que palpablemente, tangiblemente la hemos vivido en estos últimos 2 años. El asunto es entender que la vida está llena de momentos en los que se ponen a prueba nuestra fuerza, nuestro coraje, momentos en los que debemos demostrar que somos capaces de salir adelante a pesar de lo que nos puede estar ocurriendo, y que no debemos bajar los brazos ante nada, no debemos bajar la guardia. Debemos tener la seguridad en que siempre podremos seguir y aprender de las experiencias, pues a veces es necesario que las cosas se pongan mal para que después sepamos apreciar las buenas consecuencias que éstas tienen. Cuántas cosas dentro de lo negro, dentro de lo oscuro, dentro de todo este mar de dificultades que nos han ocurrido en estos 2 años, hemos podido, abriendo esos ojos espirituales, la oportunidad. Muchos que estaban, o muchos que su obsesión prácticamente era el trabajo, y no estoy diciendo que literalmente lo fuera así, pero a veces simplemente empezar el tiempo. Hay personas, habíamos personas que dedicábamos 8, 10, 12 horas al trabajo. ¿Y cuánto tiempo le dedicábamos a la familia? Ya ni siquiera estoy hablando cuánto tiempo le dedicábamos a Dios. Y creo que muchos aprendieron o aprendimos la lección. Aprendimos a darnos cuenta que teníamos familia, que teníamos esposa, que teníamos hijos en otro sentido, en otras circunstancias, el poder convivir, el poder hablar, el poder platicar, el poder compartir. Muchos impulsados por el aislamiento, por la pandemia, tuvimos que en casa empezar a hacer incluso devocionales que literalmente cuando estábamos ocupados en el trabajo no lo hacíamos. Y hubo cosas grandiosas. Muchos han experimentado y muchos han compartido sus experiencias recuperar momentos gratos con la familia. Empezamos a darnos cuenta de que cuán importante era para nosotros el poder saludar de mano, el poder abrazar a alguien, el poder transmitir esa amistad, ese cariño que todo esto la pandemia ocasionó. Y entonces empezamos a darnos cuenta que había cosas que se habían vuelto rutinarias, mecánicas. Y entonces aprendimos que muchas situaciones empezaron a ser diferentes. En la vida habremos de enfrentar diferentes caídas, con momentos dolorosos que querremos olvidar, ya que causaron mucho dolor. Y es que el dolor de algunas caídas es tan profundo que nuestra mente muchas veces quiere rehusarse a volverlo a intentar. Pero Proverbios capítulo 24 versículo 16, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice: los justos podrán tropezar 7 veces, pero volverán a levantarse. En cambio, basta una sola calamidad para derribar al perverso. Quizá las cosas se salieron de control, quizá en algunos momentos hemos pensado incluso en renunciar, en no seguir más, en rendirnos. Puede que esa caída que acabamos de experimentar o la que estamos experimentando desde hace un tiempo por cualquier situación. Yo he platicado acerca de mis problemas de salud, particularmente de mis ojos. Un poco antes de que empezara la pandemia, empecé con este problema de los ojos que se agudizó totalmente con la pandemia. Y todavía sigo batallando y voy a seguir batallando tal vez el resto de mi vida. Pero a pesar de esto que estamos experimentando desde hace tiempo y que aún no podamos superar o no lo vamos a superar, esto
Esto causa la indisposición o el obstáculo de volver a intentar cada meta que tengamos en la vida. ¿Y sabes qué? Con toda la actitud, Dios nos dice, vamos, levántate, inténtalo otra vez. Dios quiere que sepas que Él está contigo, que Él está conmigo, que Él está con nosotros, que lo que hemos experimentado servirá para cimentar nuestra fe, para crear en nosotros un carácter de siervo, pero que al volver a intentarlo lograremos. Dice Pablo en 2 carta a los Corintios, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven, aquellas que podemos ver con la fe, aquellas que podemos ver con los ojos espirituales, dice, estas son eternas. Seguramente en momentos caeremos, nos golpearemos y nos va a doler. Pero ¿sabes qué? Levántate. No fuimos llamados para retroceder. No fuimos llamados para quedarnos en el suelo después de una caída. Tú como yo hemos sido llamados para conquistar, para vencer, para lograrlo. Tenemos la capacidad de hacerlo porque Dios la depositó en nosotros y como respaldo de eso, Él siempre estará ahí. Él va a estar con nosotros porque no nos va a dejar, porque no permitirá que seamos vencidos. Por lo tanto, levantémonos. Por lo tanto, levántate. Y si pasas por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Si pasas por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esa es una de las promesas que encontramos ahí en Isaías capítulo 43 versículo 2 y 2 capítulos antes, capítulo 41 versículo 10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cada caída te hace más fuerte y tendrás la mente más clara. Después te impulsará con más fuerza para continuar caminando por el sendero de la vida que Dios ha planeado para ti, que Dios ha planeado para mí. No permitas que nada ni nadie te impida continuar. A veces vamos a necesitar detenernos, descansar y aprender una lección. Pues la vida está llena de enseñanzas y no hay mejor forma de aprender que viviendo una experiencia que nos ponga al límite y nos ilustre qué es lo que sucede y cómo deberíamos actuar la siguiente vez. No importa si caemos, pues es seguro que nos podemos levantar y nos vamos a levantar con más fuerza. Siempre he compartido que los verdaderos triunfadores no son aquellos que tienen éxito todo el tiempo. Los verdaderos triunfadores son aquellos que después de una caída son capaces de levantarse y seguir adelante. Y tú como yo somos parte de esos triunfadores. Somos parte de eso que Dios ha hecho o que quiere de su pueblo, de que quiere de sus hijos, de que quiere de aquellos que hemos puesto nuestra confianza, que hemos depositado nuestra esperanza en Él. Y a veces, o lo primero que en todas estas situaciones, en todos estos casos, lo que necesitamos es actitud. La actitud lo dice todo. La actitud de ver oportunidades aún en las peores tragedias. La actitud de ver el vaso medio lleno, aunque pareciera ser que se está vaciando. De ver que contamos a nuestro lado con un poderoso gigante.
Hemos visto la vida de David. Muchos hemos estudiado la vida de David. Muchos, entre su pasaje más recordado, no solamente por aquellos creyentes o cristianos, sino por mucha gente. La batalla de David contra Goliat. Y cómo es que en las peores circunstancias David fue a enfrentar a aquel gigante. Y lo hizo sabiendo que Dios lo había equipado, que Dios lo había entrenado. En la forma que muchos de nosotros no nos parecía lógica, pero lo hizo. Y David fue con toda la actitud, sabiendo que a su lado estaba Dios con él. Y él fue para darle la honra y la gloria a Dios. Y como David, hay muchos ejemplos en la Escritura. Muchos ejemplos que nos muestran que en las situaciones más drásticas, que en las peores situaciones, Dios permitió salir adelante. Y es lo mismo que Él puede hacer con nosotros hoy en día. Simplemente enfrentemos todo con la actitud correcta y sobre todo debemos poner nuestra confianza, nuestra esperanza en Dios. Dice el Salmo 31, versículo 24, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Así que, mira esta promesa. Mira, esto es palabra de Dios. Esto es lo que Dios te dice a ti, lo que me dice a mí, lo que nos dice a todos aquellos que estamos atravesando, que estamos enfrentando obstáculos, problemas, tragedias incluso. Dios dice, así que sean fuertes y valientes, ustedes los que ponen su esperanza en el Señor. Esa es la gran diferencia entre aquellos que somos cristianos o creyentes, aquellos que no tienen esa luz de esperanza en sus vidas. Así que sean fuertes y valientes, ustedes los que ponen su esperanza en el Señor. Antes, dice Pablo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, y ni esto, dice Pablo, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. E incluso nuestras luchas personales con esa bestia que tenemos dentro llamada pecado. Pablo dice ahí en Romanos 7 cuando habla de esa lucha y acaba diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. En Cristo somos vencedores. En Cristo tenemos la confianza. En Cristo tenemos la esperanza. En Cristo sabemos que tenemos su misericordia, su compasión. En Cristo podemos ser Pedro caminando por las aguas y por el descuido empezar a hundirnos. Pero sabemos que Dios va a estar ahí, como lo hizo con Pedro. Aunque nos diga, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y muchos de nosotros estamos dudando, muchos de nosotros estamos agotados, muchos de nosotros estamos cansados, muchos de nosotros tal vez hemos dejado de ver esperanza. La situación se torna cada vez más trágica, cada vez más fuerte. Pero la mano del Señor ahí está. Y la mano del Señor nos está, así como lo hizo con Pedro, sacándonos, levantándonos. Por eso, hoy, el Señor te dice, el Señor me dice, levántate, levántate. Solo ten la actitud correcta. Solo recuerda, si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. Levántate. Que Dios te bendiga.